Una voz increíble en la plaza revela lo oculto en un millonario. Su vida cambia para siempre. Alberto se encontraba en plena clase explicando la historia de su pueblo. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el aula de forma cálida, pero él no podía concentrarse. Su mente estaba atrapada en pensamientos que lo atormentaban, ahogándolo en una marea de incertidumbre. Los gestos entusiastas de sus alumnos apenas lograban desviarlo de la perturbadora imagen que había visto desde la ventana, un hombre elegante, con un reloj de oro que brillaba como su propia arrogancia. Los murmullos de curiosidad comenzaron a circular, una sombra de incomodidad recorrió la columna vertebral de Alberto al reconocer a aquel extraño. Era Raúl, su antiguo amigo de la infancia, convertido en un millonario con un pasado que Alberto había tratado de olvidar. El eco de risas y la timidez de los niños se desvanecieron al instante. Raúl, que había brillado entre ellos, un día desapareció, llevándose sus sueños de grandeza mientras Alberto se quedaba con su madre, atendiendo el restaurante que tenía un valor incalculable en su corazón. Aquel encuentro repentino despertó en él un torbellino de emociones, la amistad perdida, la traición, una ira que crecía interiormente al recordar cómo Raúl había olvidado sus raíces tras alcanzar los cielos de la opulencia. Con cada rumor que llegaba a sus oídos, la indignación crecía. Se decía que Raúl había manipulado a las autoridades, beneficiándose a costa de los que habían trabajado arduamente para mantener en pie sus hogares. Alberto se debatía en un laberinto emocional. Debía confrontar a su amigo transformado en enemigo o dejar que la justicia se manifestara por sí sola. La voz de su madre resonaba en sus pensamientos, un faro de honestidad que lo guiaba, pero la presión social y su dignidad como educador le hacían cuestionar su verdadero papel en esta tormenta. El día fue avanzando, y con él la ansiedad se apoderó de él. Sus manos temblaban mientras preparaba la reunión en la plaza, un acto que definiría no solo su carrera profesional, sino su vida personal. Se sentía acorralado, más que nunca necesitaba su voz. Esa que siempre había usado para inspirar a otros, ahora le gritaba desde el fondo de su ser que debía actuar. En ese momento de gracia, recordó las palabras de su madre sobre luchar por lo que es justo. La convicción crecía, pero también el miedo a perder mucho más que su tranquila existencia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo, siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El corazón de Alberto palpitaba con fuerza. El sudor perlaba su frente mientras se acercaba al estrado. La plaza se llenó de miradas expectantes, un mar de rostros que ansiaba escuchar su verdad. La tensión era palpable, y en cada segundo su mente aceleraba. ¿Sería suficiente su voz para desenmascarar lo que había detrás de la fachada brillante de Raúl? A medida que daba el primer paso hacia el micrófono, sintió que el aire se hacía espeso, como si todo su ser se contrajera, dándole un vuelco en el estómago. Respiró profundo, sintiendo la presión en su pecho. En aquel instante crítico, los ecos de su infancia y de su fiel madre le instaban a seguir adelante. Pero, al girarse, la figura de Raúl se alzaba en la otra esquina de la plaza, con una sonrisa desafiante. Manteniendo una calma aparente, la última imagen que llevó consigo fue la de la mirada fría de su viejo amigo, mientras la multitud contenía la respiración. Era el momento de revelaciones. Alberto contempló lo incierto de su futuro y asumió el peso de su decisión. Lo que estaba en juego era más que su propia verdad. ¿Tendría el coraje para ponerle fin al engaño de Raúl y, a su vez, enfrentar los demonios que había cargado durante años?
La voz de su madre retumbaba en su mente y su mundo parecía desplomarse a su alrededor. Sin embargo, la historia apenas comenzaba. Alberto sintió que el tiempo se detenía mientras observaba a Raúl de pie, imponente e indiferente. La plaza, tan familiar, se había transformado en un escenario donde sus pasados se enfrentaban. La multitud lo miraba y en la misma medida lo juzgaba. ¿Cómo podían comprender su tormento interno? ¿Cómo podrían saber que cada decisión que había tomado lo había llevado a ese momento decisivo? Respiró hondo, permitiendo que esa eterna tensión se transformara en un propósito concreto. Una oleada de determinación le recorrió la espalda. Sabía que había estado atrapado en la rutina de la enseñanza, en la búsqueda de un sentido donde las historias de su comunidad no eran solo relatos, sino la esencia misma de su ser. Alberto empezó a recordar a sus estudiantes, la manera en que sonreían al aprender, cómo se iluminaban al descubrir algo nuevo. Recordarles que la verdad siempre tiene un camino, que hay luces que hay que encender incluso en los rincones más oscuros, se volvió su mantra. Las palabras comenzaron a fluir. Su voz, al principio temblorosa, encontró fuerza en cada frase. «Hoy no estoy aquí solo para hablar de historia», proclamó. Al pronunciar esas palabras, sintió una chispa reconocible. Era como si al hablar de la historia organizada en su mente, al fin también estuviera organizando su propia vida, sacando a la superficie un profundo conflicto que había estado reprimido demasiado tiempo. Con cada declaración sentía que el fondo de su ser se mostraba valiente. Hoy hablo de justicia y de valentía. Las miradas en la plaza empezaron a cambiar. La atención se volcó hacia él, y un murmullo de asombro se apoderó de la multitud. La rabia y la pasión se fusionaron en sus declaraciones, y con cada palabra rescataba su propio sentido de identidad. Se atrevió a contar la historia de su madre, de su lucha por mantener en pie un restaurante que era más que un negocio, era su hogar, un refugio en tiempos de tempestad. Fue en ese interludio, entre sus palabras y los gestos del pasado, donde percibió que ya no se trataba de Raúl. Se trataba de él, de su viaje. La gente lo escuchaba con atención, conectando su vulnerabilidad con sus propias vivencias. Esas brechas emocionales que, a pesar de la distancia entre ellos, unían sus corazones en un mismo anhelo de verdad y transparencia. Pero el instante fue efímero. La risa arrogante de Raúl cortó el aire como un cuchillo afilado. «¿Y tú qué sabes de valentía, Alberto? Has pasado tu vida escondido en un aula, lejos de la realidad», dijo, su tono burlón resonando en la plaza. Cada palabra de Raúl era un golpe, y la atención de la multitud se tambaleó, enfrentándolos en este drama. Alberto sintió cómo se deshacía el ardor que había construido. Un hilo de dudas se coló en su mente. Pero la voz de su madre resurgió, familiar y firme. «Nunca es tarde para levantarse, hijo. Lo importante es tener la valentía, hijo». Momentáneamente, el frío de la inseguridad fue reemplazado por una calidez nueva, una necesidad de confrontar no solo a Raúl, sino también la imagen que él mismo había tenido de su pasado. La plaza, testigo de su incertidumbre y valor, giró a su alrededor. Sabía que su vida profesional estaba colgando de un hilo, pero lo que estaba en juego era mucho más profundo. ¿Podría ser ese el punto de inflexión que necesitaba? ¿O, por el contrario, estaba a punto de perder todo lo que había construido? Mientras el aire se espesaba de tensión, Alberto sintió que una decisión crucial se acercaba, y esta vez no podía esconderse. La verdadera batalla estaba apenas comenzando, y él estaba en el centro de ella. La pregunta que surgía era clara. ¿Tendría el coraje para seguir adelante y desmantelar no solo los secretos de Raúl, sino también los secretos que él había ocultado de sí mismo? Se trataba de descubrir si en su viaje de enseñanza podría ser también un aprendiz de su propia valentía. En ese instante se vislumbró un silueteo de transformación, una figura que se erguía entre el miedo y la reconstrucción. Pero el reto que había asumido era abrumador, y ya no podía dar marcha atrás.
Alberto sintió cómo el aliento de la multitud se convertía en un eco que reverberaba en su interior. Las palabras de Raúl se aferraban a su mente, intentando minar la confianza que había logrado reunir en un instante. Pero había en él una chispa de autodescubrimiento, un deseo de no solo responder a Raúl, sino de hablar por sí mismo. Tal vez había sido un docente toda su vida, pero esa enseñanza que impartía era también una forma de resistencia. Se planteó entonces una cuestión fundamental. ¿Qué significaba realmente ser valiente? A lo largo de sus años en el aula, había guiado a estudiantes a descubrir la fuerza en sus historias. Quizás era el momento de que él también se dejara llevar por su propia narrativa. Su mirada se endureció mientras se preparaba para la próxima etapa de su discurso. El tema de la valentía era más que retórica, era personal, era su vida misma sobre la mesa. ¿Por qué debería avergonzarme de ser docente?, preguntó, su voz ahora resonante. El aula ha sido mi campo de batalla, y si mirar la realidad es lo que buscas, entonces aquí estoy, en este momento, frente a ustedes. La sinceridad fluyó de sus labios con cada palabra que pronunciaba. Alberto observó a su alrededor, notando rostros asombrados y expresiones de identificación entre el público. Había encendido algo en ellos, un eco de sus propias luchas. Mientras hablaba, la presión de Raúl se transformó en un ruido de fondo. Su inseguridad fue reemplazada por una fuerza renovada. La historia de su madre se convirtió en el hilo conductor de sus pensamientos. Ella, que había enfrentado el fracaso y la desesperanza, manteniendo el sueño de un negocio familiar, simbolizaba la lucha de muchos. Alberto pausó, su mirada fija en su antagonista. En esta plaza hay más valentía que en cualquier oficina o en cualquier sitio donde el éxito se mida en dinero. Cada una de sus historias es un testimonio de perseverancia. Y yo, un humilde maestro, soy parte de eso. En sus ojos, la rabia comenzaba a lucir como determinación. Se percató de que la multitud no solo escuchaba, sino que se conectaba con su vulnerabilidad. Antes de que pudiera continuar, el murmullo del público bajó, creando un silencio expectante. Aquella conexión que había forjado lo impulsaba. En un giro inesperado, Alberto decidió entrar en un terreno más personal. A veces me he sentido pequeño y olvidado, atrapado en los cuentos de otros. Pero hoy decido que esta historia es mía también. Desafiar a Raúl no significaba solo confrontar a un amigo perdido. Se trataba de enfrentar los miedos que había mantenido escondidos detrás de esa fachada de maestro. Su mente rebosaba de momentos de duda y inseguridad, pero al realizar este acto de honestidad, estaba empezando a desmantelar la imagen que había construido durante tanto tiempo. Encontró la valentía de luchar por sus propios sueños y errores. Y entonces, con una intensidad palpable, Alberto lanzó un reto. ¿Qué pasaría si dejáramos de estigmatizar distintas trayectorias? ¿Y si valoráramos la lucha individual de cada uno de nosotros? La plaza vibraba con la energía de su declaración. Había decidido no solo retar a Raúl, sino también a todos los que lo escuchaban. Sin embargo, su momento de revelación no pasó desapercibido. Raúl, que hasta entonces había estado en silencio, comenzó a moverse, su mirada feroz y desafiante. La presión volvió a intensificarse, y Alberto sintió que la confrontación estaba muy lejos de terminar. La decisión de Alberto era clara. Estaba dispuesto a luchar por su verdad, pero ¿cómo se enfrentaría a Raúl ahora que el juego estaba en sus manos? La pregunta surgía con fuerza. Un nuevo punto de inflexión se alzaba ante él. La carrera hacia la autodefinición había comenzado, y mientras su corazón latía con fuerza, Alberto se tendría que preguntar, ¿sería lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta que se avecinaba? En ese instante, Alberto sintió que el tiempo se detenía. La mirada desafiante de Raúl perforaba su determinación. Podía ver en su adversario no solo la oposición, sino también la proyección de todas las dudas que había alimentado en su interior. A pesar de la multitud que lo rodeaba, el mundo externo se desvaneció, y solo existía esa confrontación.
El eco de su voz resonaba en su mente, cada palabra una chispa que avivaba su autoafirmación. A medida que la tensión se intensificaba, una oleada de preguntas inundó sus pensamientos. ¿Qué pasaría si fracasaba en su intento de enunciar su verdad? ¿Y si lo que había construido a lo largo de su carrera docente se desmoronaba ante una sola mirada? Sin embargo, en ese remolino de ansiedad también comenzó a vislumbrar la posibilidad de la transformación. Había una lección en cada desvío, en cada momento vivido, y estaba listo para asumir el rol de maestro también de su propia vida. Raúl comenzó a decir con una voz que oscilaba entre la firmeza y la vulnerabilidad: entiendo que para ti el éxito significa otra cosa, que lo has medido por distintas yardas, pero ¿qué hay de las historias que nunca se cuentan, de las vidas afectadas por esas medidas? Su voz resonó en la plaza, y la atención de los presentes se centró en él, capturados por su autenticidad. El aire cargado de incertidumbre y promesas lo empujó hacia adelante. Sabía que este diálogo no solo estaba destinado a Raúl, se trataba de una conversación más amplia, de un cuestionamiento social que ponía sobre la mesa lo que significa realmente tener éxito. Lo sentía fluir como una corriente, el deseo de mostrar que su camino, con sus fracasos y victorias, tenía tanto peso como cualquier carrera millonaria. La incertidumbre era un monstruo que lo había acechado a lo largo de su vida, pero en ese momento decidió domesticarlo. Recordó a su madre, luchando y sonriendo a pesar de las adversidades. La vida había sido un camino de aprendizaje constante, lleno de momentos que forjaban caracteres. La valentía que estaba empezando a sentir se parecía mucho a la perseverancia que había visto en ella. Con cada palabra que pronunciaba, Alberto fue desnudando no solo su alma, sino también la percepción que Raúl tenía de él. Estaba dispuesto a mostrar que era mucho más que un simple maestro, que detrás de ese rol había un ser humano lleno de historias, aspiraciones y, sobre todo, esperanzas. Cuando enfrento mis clases, no solo enseño matemáticas o literatura, les enseño que cada fracaso es un ladrillo en la construcción de la identidad, continuó, su voz alzándose. No me importa ser parte de tus estándares, lo que importa es que todos tengamos el derecho a definirnos a nosotros mismos. El impacto de sus palabras caló hondo, y Alberto sintió cómo aquella atmósfera cargada de tensión comenzaba a transformarse en un espacio de conexión. La multitud no era solo un transeúnte pasivo, estaban allí, resistiendo junto a él, empoderándose a través de su declaración. Cada rostro a su alrededor reflejaba una historia, una lucha que resonó con su mensaje. Pero de repente, un grito rompió el silencio, sacando a Alberto de su trance. Raúl se había movido con rapidez, interrumpiendo la atmósfera de revelación. Esa no es una verdad que importa. La vida real no se mide en historias, se mide en resultados, sentenció, y su tono endureció el ambiente. Alberto sintió que el pulso de su corazón se intensificaba. Las palabras de Raúl golpearon con fuerza, desafiando no solo su mensaje, sino su identidad. Ahí se encontraba, en la encrucijada de la confrontación. ¿Lograría auxiliar sus aspiraciones en un puzzle que parecía desmoronarse, o sucumbiría ante el desafío inesperado de su antiguo amigo? La tensión se palpaba en el aire mientras esperaba para responder, su mente zumbando con una tormenta de pensamientos. La lucha interna se agudizaba. ¿Podría encontrar la manera de traducir su verdad en una victoria personal? Con el futuro inminente en sus manos, sabía que era el momento de manifestar su resolución definitiva. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para defender esa verdad? La confusión y el desafío se entrelazaban en la mente de Alberto, mientras el eco de las palabras de Raúl retumbaban con fuerza. Era evidente que el impacto de esa confrontación podía desbordar sus límites. Para él, la vida no se medía únicamente en resultados. En un instante, el paisaje emocional de la plaza se volvió un campo de batalla, donde cada sílaba se convertía en un arma que defendía su dignidad y su propósito. Mientras mantenía la mirada fija en Raúl, un pensamiento se enraiza con fuerza en su interior.
La verdadera victoria no reside en hacer callar a su oponente, sino en hallar su propia voz. A pesar de la presión, comenzó a desglosar los elementos que lo definían como profesor y como ser humano. Detrás de los resultados académicos había un trasfondo de esfuerzo compartido, de sueños nutridos y de fracasos que le habían enseñado más que cualquier método de enseñanza. «Sabes, Raúl», empezó nuevamente, tomando una respiración profunda, «los resultados que valoras han sido construidos sobre la base de experiencias vividas. Cada error en el aula fue una lección que mis alumnos y yo aprendimos juntos. Hay más en mí que cifras, y ese más es lo que realmente enseña». Sus palabras golpearon como un tambor en el aire tenso. La multitud, antes solo observadora, comenzaba a murmurar en respuesta. Esa energía palpable lo animó. Alberto empezó a identificar que, al exponer sus verdades, también estaba gestando una posibilidad de discernimiento entre aquellas mismas personas que lo habían escuchado. Lo que había comenzado como un intercambio hostil se transformó en una búsqueda de significado. Alberto se adentró más en el relato de su vida profesional, de las noches en las que revisaba exámenes, de las conversaciones con aquellos que se sentaban al final de la clase, en la penumbra de la dislexia o en la lucha por entender un concepto. Con cada historia personal que compartía, reclamaba su espacio en la narrativa, desmantelando la crítica de Raúl y enfrentando cualquier estereotipo que sus palabras pudieran invocar. ¿Sabías que una de mis estudiantes salió del ciclo escolar porque nadie creyó en su potencial? Continuó, su voz firme. No fue su esfuerzo el que la derrotó, fue la falta de comprensión de aquellos que, como tú, miden el éxito de manera superficial. A medida que su relato se desplegaba, era como si un manto de reconocimiento comenzaba a cubrir a los oyentes. Se sentía más fuerte, más en control. Su vulnerabilidad se convertía en su mejor aliado, y cada palabra se convertía en un ladrillo que construía el camino hacia la transformación. Cerró los ojos un momento, empapándose de esa energía, sintiendo que la resistencia de Raúl estaba comenzando a desvanecerse. ¿Y quién define los resultados?, cuestionó, su tono resuelto. Si el éxito se mide en historias, en momentos que tocan vidas, entonces ¿quién eres tú para desvalorizar el impacto que hemos tenido? El éxito es tan diverso como las personas que lo viven. Cuando abrió los ojos, la multitud se había acercado un poco más. Algunos miraban con sorpresa, otros con admiración. Sin embargo, la mirada de Raúl mantenía ese aire de desafío. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Alberto sabía que había lanzado un guante. La confrontación había sido transformada en una oportunidad de conexión, aunque Raúl todavía no parecía listo para aceptarlo. Pero eso era solo uno de sus desafíos. La realización de que había mostrado su verdadero ser le había abierto un espacio para crecer, y más que eso, lo había presentado ante su propia humanidad. Mientras la voluntad de enfrentarse a Raúl se manifestaba en su mente, un nuevo elemento comenzó a surgir, una certeza renovada de que cada paso que daba lo acercaba a una comprensión más profunda sobre su propósito. Sin embargo, la respuesta de Raúl sería crucial. ¿Se mantendría firme en su postura o empezaría a ceder ante la verdad de Alberto? La tensión reinaba en la plaza, y Alberto sintió que el volumen de su propio corazón se replicaba con la misma intensidad que la incertidumbre. Mientras Raúl se preparaba para responder, una nueva pregunta invadía su mente. ¿Sería este el momento decisivo que podría definir su legado? ¿Carrera y su vida? La respuesta de Raúl llegó poco después de que la tensión se instalara en el aire. Su mirada, antes de desdén, se tornó en una mezcla de asombro y confusión. ¿Crees que tus anécdotas son suficientes para validar tu enfoque? Su tono tenía un matiz de incredulidad. Alberto se sintió como si cada palabra fuera un nuevo desafío, una invitación a profundizar aún más en su defensa. No iba a dejarse intimidar. No son solo anécdotas, son vidas que he tocado y que han tocado a otros. La educación va más allá de cifras. Nadie que alguna vez se haya atrevido a aprender lo hace solo por un número. Debemos ver el todo. Mientras hablaba, Alberto recordó su maestra favorita, aquella que le enseñó a cuestionar todo, incluso la autoridad.
Ella le enseñó que la curiosidad es una herramienta de poder, incitando a la audiencia a investigar, a sumergirse en sus propios miedos y frustraciones. No hacía más que reflejar sus principios. Se dio cuenta de que su autenticidad podría no solo conquistar a sus estudiantes, sino a todos los presentes. Raúl, sin embargo, aún desafiaba. Eres un idealista, Alberto, pero el mundo no funciona así. Los profesores son evaluados por lo que producen. Las escuelas no son sinfonías de emociones. Alberto tragó hondo. Sentía el peso de cada comentario, pero en lugar de resignarse, se preparó para transformar esa presión en impulso. ¿Y si el verdadero fracaso no es el que refleja la contabilidad, sino el no creer en el potencial de los estudiantes? He visto a estudiantes que se desvanecen en el sistema porque solo somos el reflejo de los números. No podemos permitir que eso defina nuestra vocación. Los murmullos en la plaza comenzaron a crecer, como un eco de su pasión, mientras las cabezas asentían lentamente. En su mente comenzó a considerar otro ángulo. No se trataba solo de defender su posición, sino de encender el deseo de estos presentes de cuestionar también sus propias creencias. Con cada palabra, su confianza mejoró. Lo que hago es abrir un espacio para la exploración. Mi aula no es solo una habitación, es un refugio donde el estudiante puede aprender a ser quien realmente es. Les enseño a encontrarse a sí mismos y a desarrollar habilidades que trascienden los exámenes. Raúl pareció titubear. ¿Estaba comenzando a pensar en lo que Alberto decía? La mirada a su alrededor mostraba que la multitud empezaba a reconfigurar su percepción del conflicto. Alberto sintió que su corazón latía con una fuerza renovada. La verdad había comenzado a surcar las mentes y corazones de los presentes, y podría ser capaz de surcar la muralla que había construido Raúl. Si quieres ver resultados, continuó, mira más allá de lo inmediato. La verdadera educación se planta en el corazón y florece en la vida de una persona. ¿No te gustaría ser parte de algo más grande? La pregunta quedó suspendida en el aire, invitando a la reflexión. A medida que Raúl parecía contemplar su respuesta, una nueva comprensión comenzó a surgir en el alma de Alberto. Había revelado su esencia, pero su viaje personal apenas comenzaba. Se dio cuenta de que podía ser más que un educador, podría ser un líder, un catalizador para un cambio real. El camino hacia la transformación personal estaba frente a él, y la idea de impactar más allá del aula empezaba a cobrar sentido. La plaza se convirtió en un símbolo de posibilidades, donde sus objetivos profesionales y personales podrían entrelazarse de maneras que nunca había imaginado. Finalmente, se dio cuenta de que, tal vez, lo que le había frenado era la creencia de que su rol solo se limitaba a enseñar. Pero ahora, con la mirada fija en Raúl y la multitud, comprendió que también podía inspirar. La tensión reinaba aún, pero ahora había un hilo de posibilidad. Raúl, sorprendentemente, no solo era un adversario, sino también un aliado potencial en esta redefinición de la educación. Justo cuando el silencio tomó el control, la mirada de Raúl se iluminó con una chispa que hizo que Alberto cuestionara si, solo tal vez, sus palabras habían encontrado un eco en un corazón reticente. La plaza se disponía a ser un nuevo escenario para el enfrentamiento de ideas. ¿Cedería Raúl ante el toque humano que Alberto había desvelado? La respuesta no solo podría cambiar sus vidas, sino que también podría definir un nuevo enfoque en la enseñanza. La incertidumbre de lo que vendría a continuación electrificaba el ambiente. La plaza, ahora un campo de posibilidades, vibraba con la energía de dos fuerzas opuestas pero complementarias. Alberto observó a Raúl, cada vez más intrigado por dejar atrás la imagen monolítica de su adversario. Había un impulso en su interior que no podía ignorar. La idea de fusionar su idealismo con la pragmática de Raúl comenzaba a tomar forma en su mente, y esa posibilidad lo llenaba de entusiasmo. ¿Y si pudiéramos crear un ciclo virtuoso?, preguntó, despojado de cualquier reticencia. Las palabras fluían de él con una confianza renovada. Las barreras entre lo ideal y lo práctico empezaban a desdibujarse. Tú tienes la visión de los resultados, y yo tengo la conexión humana.
Imagina un sistema donde nuestros enfoques se integran, donde cada estudiante no solo pueda alcanzar cifras, sino también descubrir su verdadero potencial. Raúl arqueó una ceja, mostrando su incredulidad, pero Alberto notó un cambio sutil en su postura. Esto era más que una confrontación, podía ser el inicio de una colaboración. A lo largo de su carrera, había sentido la presión de cumplir con estándares rígidos, pero ahora, con este nuevo enfoque, podía ver cómo la pasión por la enseñanza podía alinearse con la eficiencia necesaria en el sistema educativo. La multitud se agitaba, algunos murmuraban, otros se inclinaban hacia adelante, cautivados por la pasión de Alberto. Consciente de que este era un momento decisivo, se atrevió a ser vulnerable y compartir una historia íntima. Recuerdo a un estudiante, Francisco, anteriormente un número más en la lista. Logró con su esfuerzo y dedicación salir de una situación difícil. Su historia se convirtió en inspiración para otros, y no lo hizo mirando solo cifras, lo hizo creyendo en su valor. El relato resonó en el ambiente, creando un eje emocional donde la métrica comenzó a perder su dominio. Alberto notó que algunos en la audiencia asintieron, como si se identificaran con esa lucha y ese viaje de autodescubrimiento. Era el poder de la conexión humana, algo que incluso Raúl podía no haber considerado. ¿No te gustaría ser parte de esa transformación, Raúl?, preguntó Alberto, esta vez con un tono más directo. El reto estaba lanzado nuevamente. Las dos posturas estaban a punto de colisionar como dos mitades de un mismo rompecabezas. Está bien, pensó Raúl, era momento de decidir. ¿Debería permanecer en su zona de confort, defendiendo el sistema tradicional, o dar un paso hacia lo desconocido y unirse a la búsqueda de un enfoque más holístico en la educación? Alberto observó las sutiles señales en su expresión, la duda, la curiosidad, la lucha interna. En ese instante, ese garabato de incertidumbre iluminó la mente de Alberto. Era posible que, al igual que él, Raúl se viera atrapado en los roles que había asumido con el tiempo, luchando por ser justo y eficaz dentro de las limitaciones impuestas. Esa idea anidó en su mente como un resquicio que podría atreverse a explorar. Quizás, juntos, podrían forjar un camino que desafiara esas limitaciones. El silencio en la plaza se tornó casi palpable, cargado de una expectativa que hacía vibrar el aire. ¿Se atrevería Raúl a dejar de lado su resistencia y escuchar la otra voz presente en su interior? Alberto se sintió más vivo que nunca, listo para cualquier respuesta que pudiera surgir. Recuerda, Raúl, continuó, sintiendo que el momento de la verdad se aproximaba, la educación no solo se trata de números, también es cuestión de corazones. ¿Qué dejas que guíe tu decisión hoy? Mientras la pregunta perdía fuerza en el aire, todos esperaban la respuesta de Raúl, y con ello, el desenlace de este enfrentamiento silencioso, una revelación que podría cambiar no solo sus vidas, sino el futuro de la educación en un sentido más amplio. La multitud contuvo la respiración, y el palpitar de sus corazones marcaba el ritmo de una incertidumbre creciente. La atención de la multitud giraba alrededor de Raúl, quien, tras un prolongado silencio, finalmente se atrevió a alzar la vista y encontrarse con la de Alberto. Su mente, un torbellino de argumentos y dudas, parecía buscar una salida. La estructura de su mundo profesional se desmoronaba ante la propuesta que desafiaba su esencia. El eco de las cifras, los informes y las métricas a las que había dedicado su vida se tornaba cada vez menos resonante frente a la promesa de una conexión genuina. «Es curioso», empezó Raúl, su voz más suave de lo habitual. «Toda mi carrera se ha centrado en alcanzar metas, en demostrar éxito a través de estadísticas frías. Pero esa historia de Francisco, eso cambia las cosas». Alberto sintió el ligero estremecimiento de esa palabra, lo humano. Era un paso hacia la vulnerabilidad que tanto había ansiado ver en su oponente. Raúl, el arquitecto del sistema que había mantenido a tantos a raya, comenzaba a entrever la posibilidad de un nuevo camino. Con cada palabra que salía de la boca de Raúl, Alberto se cuestionaba si realmente la transformación era viable, no solo entre ellos, sino también en una estructura educativa que había estado estancada durante tanto tiempo. Era un desafío personal tanto como profesional. Alberto lo observó.
casi como un maestro que ha visto germinar la semilla de una nueva idea en la mente de su alumno. La revelación estaba al alcance de ambos. Podría ser la diferencia, continuó Raúl, lentamente tomando impulso mientras el pasado y el futuro se entrelazaban. Pero tengo miedo. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si nuestras ideas, al final, se enfrentan a la inercia del sistema? He construido mi carrera en base a un modelo, y ahora, con un simple diálogo, ¿todo se tambalea? Alberto, sintiendo la intensidad del momento, se dio cuenta de que era su turno de actuar. La duda que pesaba sobre Raúl era similar a la que él mismo había sentido al inicio de su carrera. Luchó con la idea de comprometerse a un camino que no estaba probado. Y sin embargo, comprendió que en ese desafío existía una oportunidad única, el poder de desafiar el status quo. Es a través de los fracasos que crecemos, argumentó Alberto, su voz firme. Tú ya sabemos que los números no cuentan toda la historia. La conexión con los estudiantes, el verdadero impacto, no puede ser medido. Si ambos nos unimos, podemos marcar una diferencia que trascienda estas paredes. Raúl, visiblemente movido, empezó a visualizar una realidad distinta. Esa chispa de colaboración estaba empezando a prenderse, aunque aún mantenía su escepticismo. Cada paso que daba en esa dirección era como caminar sobre un campo minado. La tentación de permanecer en su zona de confort era intensa. El ambiente a su alrededor parecía resonar con el tipo de energía que proviene de un potencial inexplorado. Pero había un costo por explorar lo desconocido. Su compromiso con el sistema actual no era solo profesional, era una parte de su identidad. ¿Podría renunciar a esa parte para abrazar algo completamente nuevo? Sin embargo, mientras cavaba en su interior, empezó a reconocer que la pregunta que Alberto le había planteado no era solo la de la educación, era una cuestión de su propia vida. La mirada de la multitud se había suavizado, y sentía que habían apostado su fe en él. En este momento se estaba gestando un replanteamiento de no solo su carrera, sino de su historia personal. «Iré hacia adelante», murmuró, casi en un susurro. «Quiero explorar esto, pero necesito tu ayuda, Alberto. No podemos hacer esto solos». La respuesta resonó con fuerza en el ambiente, y el cambio comenzó a surgir. Alberto sintió una oleada de determinación, un renovado sentido de propósito. Sin embargo, una pregunta latente quedó en el aire, una sombra que acechaba en el fondo. ¿Sería realmente posible alinear sus valores en un mundo que resistía el cambio? Si logramos fusionar nuestras visiones, aseguró Alberto, podríamos no solo transformar la educación, sino también desdibujar los límites de lo que creíamos que era posible. Con esa declaración quedó claro que la batalla apenas comenzaba. ¿Podrían cumplir con sus promesas frente a la resistencia del sistema educativo que tanto había dominado sus vidas? La plaza volvió a llenarse de murmullos, y entre ellos, el significado de su decisión monumental permanecía en el aire, una mezcla de esperanza y desafío que prometía cambiarlo todo. La decisión de Raúl fue un punto de inflexión. Con una mezcla de incertidumbre y esperanza, él y Alberto se reunirían al día siguiente para discutir sus ideas. La noche antes de su encuentro, Raúl sentía un hormigueo en su pecho, una combinación de ansiedad y emoción. A medida que las horas pasaban, repasaba mentalmente las conversaciones, las teorías y los sueños que podría poner sobre la mesa. Pero también había una sombra oscura, un recuerdo de cuán profundamente había estado entrelazado con el viejo sistema. Despertó antes del amanecer, la luz del sol apenas comenzaba a perfilarse en el horizonte. Un impulso de motivación comenzó a alzarse en él. Las posibilidades parecían infinitas, y con cada nuevo pensamiento se sentía más ligero. Decidió dar un paseo matutino, con la esperanza de que el aire fresco despejara su mente y le brindara claridad. El recorrido lo llevó a un parque cercano, donde el murmullo de la naturaleza lo envolvía en un manto de calma. Mientras caminaba, sus pensamientos empezaron a ordenar las emociones que habían estado luchando por salir de su interior. Se dio cuenta de que su historia personal, reprimida durante tantos años por una fachada de éxito, era el motor que podría impulsar su transformación. ¿Por qué había tenido miedo de compartir su vulnerabilidad? Esa experiencia podría ser el puente hacia una nueva educación, una que no solo midiera resultados, sino que significara algo profundo.
Al regresar a casa, Raúl se sintió claro. Tenía que abrirse ante Alberto, sin máscaras ni burbujas de protección. Necesitaba mostrar su verdadero yo, el que había estado cautivo tras un muro construido a base de logros, pero que aún podía ofrecer una nueva versión de sí mismo y de su visión profesional. El día del encuentro llegó rápidamente. Se encontraron en un café que había sido testigo de muchas conversaciones profundas y cambios en la comunidad. Raúl sintió cómo la energía del lugar lo impulsaba. Su corazón latía con fuerza mientras miraba a Alberto, quien lo esperaba con una expresión que combinaba curiosidad y expectación. «Gracias por querer hacer esto conmigo», comenzó Raúl. «He pensado mucho en lo que discutimos. Quiero ser honesto. Esto me asusta, pero sé que lo debemos intentar. Estoy listo para poner sobre la mesa mis miedos y mis fracasos. He estado tan atrapado en las métricas y el estatus que he olvidado el porqué de todo esto». Alberto lo observó con atención y asintió. «La verdad siempre abre puertas, Raúl. Tu sinceridad puede inspirar a otros. Lo que debemos plantear no es solo una nueva metodología, sino una reconexión con las emociones humanas detrás de la educación. Eso es lo que falta». Con esa afirmación, la conversación fluyó y las ideas empezaron a multiplicarse, como si tuvieran vida propia. Juntos discutieron sobre técnicas innovadoras que podrían implementar, exploraron cómo generar un entorno donde los estudiantes pudieran tener voz y ser escuchados, y también cómo podían utilizar sus historias personales para no solo enseñarse a sí mismos, sino también a sus alumnos. A medida que las horas pasaban, Raúl dio un paso más, revelando un conflicto interno que lo había estado atormentando. El miedo de que sus colegas lo juzgaran, que su salirse del camino establecido significara perder todo lo que había trabajado por construir. La mirada de Alberto era firme, llena de comprensión. Lo que Raúl pensó que sería un obstáculo se convirtió pronto en una transformación de grupo. Juntos estaban empezando a configurar una red de apoyo entre ellos. Cuando Raúl finalmente se sintió listo para compartir esos temores con el resto de su equipo, el nerviosismo lo invadió. ¿Qué pasaría si sus palabras no resonaban? ¿Y si habían llegado demasiado lejos solo para descubrir que la resistencia del sistema era insalvable? Esa pregunta lo llevó a cuestionarse si había realmente aprendido a aceptar el riesgo como parte del crecimiento. La idea inminente de su primera reunión con el equipo se acercaba, y con ella llegó la sensación de un abismo abriéndose ante él. Raúl estaba a punto de enfrentarse a la resistencia que nunca antes había contemplado. Sería el momento de la verdad. Podría revelar su verdadera visión a quienes habían estado bajo las mismas sombras que él. La incertidumbre se adueñaba de su mente mientras se preparaba para ese encuentro revolucionario, una batalla por el futuro que siempre había soñado. Pero en su corazón una pregunta resonaba. ¿Sería capaz de forjar un nuevo camino? ¿O su desafío sería tambalearse bajo el peso de las expectativas? Alberto se encontraba en la plaza frente a una multitud que había crecido en número y expectativa. Era un nuevo día, un nuevo inicio, y sentía que la determinación que había cultivado en su interior se materializaba con cada latido del corazón. Había pasado la noche reflexionando sobre su propósito, no solo cambiar la percepción de la educación, sino redescubrir su propio camino como educador y ser humano. La presión por demostrar que su visión podía coexistir con las expectativas del sistema se intensificaba. Sin embargo, después de la conversación con Raúl, comprendía que no estaba solo en este viaje. Juntos habían decidido adentrarse en un territorio inexplorado, enfrentando tanto sus miedos individuales como los desafíos de la comunidad educativa. De esta manera, su voz se había convertido en un símbolo de cambio y esperanza. Alberto miró a su alrededor, sintiendo la energía vibrante de la plaza. Ahí estaban sus estudiantes, sus colegas, su pueblo. Todos ellos representaban el futuro que tanto anhelaba. Con una respiración profunda, se acercó al micrófono, sintiendo cómo la tristeza que había llevado consigo por tanto tiempo se transformaba en fuerza y claridad. Sabía que cada una de sus palabras resonaría allí, no solo por él, sino por todas las voces que habían sido desoídas. «Damas y caballeros»,
comenzó, su voz firme y decidida. Hoy estamos aquí no solo para hablar de historia o de números, estamos aquí para hablar de nuestras historias, de nuestras verdades. Cada uno de nosotros, desde el estudiante más joven hasta el más experimentado docente, tiene una narrativa que merece ser escuchada. La multitud permaneció en silencio, atenta. Alberto continuó. He pasado años buscando sentido en lo que hago. En un mundo que mide el éxito en cifras y resultados, he descubierto que la verdadera esencia de la enseñanza radica en las conexiones humanas. Los fracasos de mis estudiantes son historias de superación que debemos honrar, no ignorar. A medida que hablaba, las miradas de los presentes comenzaron a transformarse. Cada uno de ellos se estaba viendo reflejado en su lucha, comprendiendo que no estaban solos en sus respectivas batallas. Sentía cómo empezaban a conectarse con su mensaje, un punto de inflexión en el ambiente. Hoy les pido que se unan a mí, dijo Alberto, su corazón latiendo con fuerza, no solo para exigir cambios, sino para ser parte activa en la evolución de nuestro sistema educativo. Juntos podemos construir un espacio donde la historia de cada uno de nuestros estudiantes se valore, donde cada desafío se convierta en una oportunidad de aprendizaje. Este es nuestro momento, la oportunidad de moldear un futuro que trascienda los éxitos superficiales. Las palabras fluyeron con naturalidad, y su voz resonaba con poder. La multitud, antes expectante, comenzó a murmurar y a sentir. Alberto había captado su atención y, más importante aún, su conexión emocional. El recuerdo de Raúl apareció en su mente. Habían compartido una visión y ahora se encontraba en la cúspide de hacerla realidad. Habría desafíos, pero Martín también había decidido unirse a su causa. A medida que se acercaba el final de su discurso, sabía que la decisión de Raúl era solo el inicio de algo más grande. Nos enfrentamos a un sistema que necesita cambios, concluyó. Pero esos cambios se operan cuando cada uno de nosotros decide ser valiente, ser auténtico y abrirse a la posibilidad de un diálogo real. Impulsemos este viaje juntos, construyamos un espacio donde la educación no se reduzca a cifras, sino que se convierta en un viaje transformador, donde las historias de cada uno de ustedes sean las piedras angulares de nuestro futuro. Las ovaciones comenzaron a brotar, mientras la multitud estallaba en aplausos y gritos de apoyo. Alberto sintió un torrente de energía y emoción. Había alcanzado algo más que un objetivo personal. Había encendido una chispa de cambio en su comunidad. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo ocurrido, sintió una profunda satisfacción. Había logrado algo tangible. Había reclamado su voz. Había creado un espacio seguro para que otras historias emergieran, y lo más importante, había sentado las bases para una nueva era en la educación. Buscó la mirada de Raúl entre la multitud, y al encontrarse, ambos supieron que sus caminos estaban destinados a cruzarse de manera más significativa. Esta vez, como aliados, como pioneros en la transformación educativa que tanto necesitaban no solo ellos, sino la sociedad. Alberto se dio cuenta de que había logrado mucho más que un discurso potente. Había cultivado el coraje para confrontar no solo los retos externos, sino también los dilemas internos que lo habían mantenido anclado al pasado. Con un renovado sentido de propósito, sabía que el futuro no solo dependía de ellos, sino de cada uno que eligiera unirse a este viaje. En ese momento de realización, sonrió, sintiendo que había llegado a casa. Si estás sintiendo la energía de esta historia y quieres ser parte de este viaje de transformación en la educación, necesitas suscribirte ahora al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que te pueden inspirar. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas tengan acceso a estos contenidos. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta conclusión, porque tu voz también importa. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este poderoso final. Cada acción cuenta.